¿Puede una sola decisión cambiar completamente tu destino? Antes de convertirse en uno de los hombres más importantes de la historia, Pedro era simplemente un pescador. No era rey, ni sabio, ni líder religioso. Era un hombre fuerte, de manos ásperas por las redes, con el rostro quemado por el sol y el olor constante del lago en su ropa. Cada madrugada comenzaba igual. El cielo oscuro, el sonido del agua golpeando suavemente la madera del bote, y las redes cayendo una y otra vez en el lago de Galilea. Aquella noche había sido especialmente dura. Pedro y su hermano Andrés habían trabajado durante horas. Lanzaban las redes, esperaban, y las levantaban. Pero siempre salían vacías. El cansancio empezaba a pesar en sus hombros y la frustración crecía en su pecho. Nada, murmuró Pedro mientras tiraba de la red por última vez. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos dorados y anaranjados. Las gaviotas volaban sobre el agua buscando los peces que los pescadores no habían podido atrapar. Pedro suspiró profundamente. Quizás ese día regresaría a casa con las manos vacías otra vez. Pero justo cuando estaba guardando sus redes, alguien apareció caminando por la orilla del lago. Un hombre rodeado por un pequeño grupo de personas. La gente lo escuchaba con atención. Algunos decían que hacía milagros. Otros que hablaba con una autoridad que nadie había visto antes. Su nombre era Jesús. Y en pocos minutos, iba a cambiar la vida de Pedro para siempre. Pedro ya estaba cansado. Después de toda una noche luchando contra el agua, el frío y el silencio del lago, lo único que quería era terminar de limpiar sus redes y volver a casa. Sus brazos dolían y sus ojos pesaban por el sueño. Mientras él y los otros pescadores lavaban las redes en la orilla, la multitud que seguía a Jesús comenzó a crecer. Hombres, mujeres y niños se acercaban cada vez más para escucharlo. La gente quería oír cada palabra que decía. Entonces Jesús miró hacia el lago, y vio la barca de Pedro. Con calma, se acercó y le dijo: «Pedro, ¿puedo subir a tu barca un momento?» Pedro se sorprendió un poco, pero asintió con la cabeza. Jesús subió a la barca, y Pedro empujó el bote unos metros hacia el agua. Desde allí, Jesús comenzó a enseñar a la multitud que estaba en la orilla. El lago estaba tranquilo. El sol ya iluminaba el agua con una luz dorada. Y Pedro, sentado detrás de Jesús, escuchaba en silencio. Cuando Jesús terminó de hablar, miró a Pedro y dijo algo que parecía completamente absurdo. «Lleva la barca a aguas más profundas, y vuelve a lanzar las redes». Pedro frunció el ceño. Él era pescador. Sabía cómo funcionaba el lago. Había pasado toda la noche intentándolo, y no había pescado nada. Por un momento dudó. Pero luego respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no atrapamos nada. Pero, si tú lo dices, lanzaré las redes otra vez». Pedro no lo sabía todavía. Pero estaba a punto de presenciar un milagro que jamás olvidaría. El lago volvió a quedarse en silencio. Las redes de Pedro se hundieron lentamente en el agua profunda. El bote se balanceaba suavemente mientras los pescadores esperaban. Durante unos segundos, no ocurrió nada. Pedro miró a Andrés. Andrés miró el agua. Tal vez aquello no funcionaría. Después de todo, ellos eran pescadores experimentados. Conocían cada rincón del lago de Galilea. Sabían cuándo pescar, dónde lanzar las redes y cuándo era mejor regresar a casa. Pero entonces, la cuerda de la red se tensó de golpe. ¿Sentiste eso?, dijo Andrés sorprendido. Pedro agarró la cuerda con fuerza. La red comenzó a moverse bajo el agua como si algo enorme estuviera atrapado dentro. «Tiren, tiren», gritó Pedro. Los pescadores comenzaron a jalar la red con todas sus fuerzas. Sus brazos se tensaban mientras el bote se inclinaba ligeramente hacia un lado. Y de pronto, los peces comenzaron a aparecer. Docenas. Cientos. La red estaba tan llena que parecía que iba a romperse en cualquier momento. Los peces saltaban y brillaban bajo la luz del sol mientras el agua salpicaba por todas partes. «Andrés, llama a los otros», gritó Pedro. Las otras barcas se acercaron rápidamente para ayudar. Entre todos tiraban de la red, pero había tantos peces que las barcas comenzaron a hundirse por el peso. Pedro miró la montaña de peces, luego miró a Jesús. En ese instante comprendió algo. Esto no era suerte. Esto no era una coincidencia. Había presenciado un milagro. El caos en las barcas continuaba. Los peces seguían saltando, el agua salpicaba por todas partes y los pescadores trataban desesperadamente de mantener el equilibrio. Las redes estaban tan llenas que crujían bajo el peso. Pero Pedro ya no estaba mirando los peces.
Sus ojos estaban fijos en Jesús. Todo lo que acababa de ocurrir pasaba una y otra vez por su mente. Ellos habían pescado toda la noche sin resultado. Sin embargo, en el momento en que Jesús habló, el lago pareció obedecerle. Pedro sintió algo extraño en su pecho. No era solo sorpresa. Era algo más profundo. Una mezcla de temor, respeto y asombro. De repente, Pedro dejó caer la red de sus manos. Caminó torpemente entre los peces que llenaban la barca y se arrodilló frente a Jesús. Su voz temblaba. «Señor, apártate de mí». Los otros pescadores dejaron de moverse por un momento. El ruido de las redes y los peces disminuyó mientras todos miraban lo que estaba pasando. Pedro bajó la cabeza. «Soy un hombre pecador». Nunca antes había visto a alguien con ese poder. Nunca había sentido una presencia así. En ese momento comprendió que Jesús no era solo un maestro más. Había algo divino en él. Pero entonces Jesús hizo algo inesperado. No se alejó. No lo rechazó. En cambio, lo miró con una calma y una bondad que Pedro jamás olvidaría. Y le dijo palabras que cambiarían su destino para siempre. Pedro seguía de rodillas dentro de la barca. Los peces aún se movían alrededor de sus pies y el lago brillaba con la luz del sol de la mañana, pero en ese momento todo parecía haberse detenido. Solo estaban él y Jesús. Pedro no se atrevía a levantar la mirada. Sentía que estaba frente a alguien demasiado grande, demasiado santo. En su corazón solo había una certeza: él no era digno de estar allí. Pero Jesús no retrocedió. No se alejó. En cambio, dio un pequeño paso hacia Pedro. Con una voz tranquila y llena de autoridad dijo algo que nadie esperaba. «No tengas miedo». Pedro levantó lentamente la mirada. Jesús lo observaba con una calma profunda, como si conociera cada parte de su vida, sus errores, sus dudas, sus fracasos, y también su potencial. Entonces dijo las palabras que cambiarían el destino de aquel pescador para siempre. «Desde ahora, serás pescador de hombres». Pedro frunció ligeramente el ceño al escuchar aquello. No entendía completamente lo que significaba. Él sabía lanzar redes al agua, remar contra el viento y encontrar peces en el lago. Pero, ¿pescar personas? Sin embargo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Era como si una nueva misión estuviera naciendo en su corazón. Pedro miró alrededor. Las barcas llenas de peces. Las redes que casi se rompían. El milagro que acababan de presenciar. Y en ese momento comprendió algo increíble. Jesús no solo había venido a llenar sus redes. Había venido a cambiar su vida. El lago volvió a quedarse en calma. Las barcas flotaban pesadamente sobre el agua, llenas de peces hasta el borde. Las redes estaban tensas, y los pescadores seguían mirando el milagro que acababan de presenciar. Para cualquier pescador, aquello habría sido el día más exitoso de su vida. Nunca antes habían visto una pesca tan grande. Aquellos peces significaban dinero, comida y seguridad para sus familias durante mucho tiempo. Era exactamente lo que todo pescador soñaba conseguir. Pero Pedro ya no estaba pensando en los peces. Las palabras de Jesús seguían resonando en su mente. «No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro miró sus manos. Durante toda su vida habían servido para lanzar redes al agua. Había aprendido ese oficio desde niño. El lago había sido su mundo entero. Sin embargo, algo dentro de él sabía que ese momento era diferente. Jesús no le estaba ofreciendo simplemente un milagro. Le estaba ofreciendo una nueva vida. Pedro levantó la mirada hacia la orilla. La gente todavía estaba allí, observando todo con asombro. Entonces los pescadores comenzaron a remar lentamente hacia tierra. Las barcas tocaron la arena de la orilla. Pedro saltó fuera del bote y miró por última vez las redes, los peces y la barca que había sido su vida durante tantos años. Luego miró a Jesús. Por un instante hubo silencio. Y sin decir una palabra, Pedro tomó la decisión más importante de su vida. Dejó las redes en la arena. Y comenzó a caminar detrás de Jesús. Desde aquel día, la vida de Pedro cambió completamente. Las barcas, las redes y las largas noches en el lago quedaron atrás. Ahora Pedro caminaba por caminos polvorientos, atravesaba aldeas y ciudades, y seguía a Jesús a donde fuera que él fuera. Al principio, todo era nuevo para él. Pedro escuchaba atentamente cada enseñanza. Jesús hablaba de amor, de perdón, de fe y de un reino que no era como los reinos del mundo. Muchas veces Pedro no entendía todo, pero sentía que aquellas palabras tenían un poder especial. Pronto comenzó a ver cosas que jamás habría imaginado. Un día vio a Jesús tocar a un hombre enfermo,
y el hombre quedó sano. Otro día vio a una multitud enorme ser alimentada con solo unos pocos panes y peces. Incluso vio a una tormenta violenta calmarse cuando Jesús habló al viento y al mar. Pedro empezaba a comprender que seguir a Jesús significaba vivir una aventura que nadie más había vivido antes. Pero Pedro seguía siendo Pedro. Impulsivo. Valiente. A veces hablaba antes de pensar. Y, aún así, Jesús lo miraba con paciencia, como si supiera que aquel pescador rudo estaba destinado a algo mucho más grande. Con el paso del tiempo, Pedro no solo se convirtió en un seguidor de Jesús. Se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos. Pero todavía quedaban muchas pruebas por delante. Momentos de fe. Y también momentos de duda. Porque la historia de Pedro apenas estaba comenzando. Después de muchos días y noches de caminar con Jesús, Pedro había visto cosas que nadie podía imaginar, milagros, enseñanzas que tocaban el corazón, y el poder del amor de Dios manifestándose en cada lugar que visitaban. Un día, mientras caminaban cerca de Cesarea de Filipo, Jesús hizo una pregunta a sus discípulos que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? El aire se llenó de silencio. Cada discípulo pensaba en la respuesta, pero Pedro no dudó. Miró a Jesús directamente, con una mezcla de asombro, respeto y convicción. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro con voz firme. Las palabras resonaron entre las piedras del camino y en los corazones de todos los que escuchaban. Era una declaración de fe pura, el reconocimiento de que aquel hombre no era simplemente un maestro, sino el Mesías prometido. Jesús sonrió, y sus ojos brillaron con una calma que parecía atravesar el alma. Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, respondió Jesús. Pedro sintió una mezcla de humildad y alegría. Su vida había cambiado para siempre, de ser un simple pescador, de noches de esfuerzo infructuoso y redes vacías, ahora era un hombre llamado a una misión más grande que él mismo, un pescador de hombres. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte, bañando el camino en tonos dorados. Pedro miró hacia atrás un instante, recordando las redes, los peces, y todo lo que había dejado atrás. Luego miró a Jesús y supo que nunca volvería al lago de la misma manera. Su destino estaba marcado, y la aventura apenas comenzaba. Era el comienzo de una vida de fe, valentía y milagros.